Para muchos de nosotros sería imposible empezar un día sin un café cargado, porque nuestro cerebro produce una sustancia llamada adenosina, que causa somnolencia y deseos de dormir. Y, a través del café, nos inyectamos cafeína, una sustancia que engaña el cerebro y evita el cansancio. Y nos hace sentir activos, despiertos y alegres por la liberación de dopamina. Pero con el paso del tiempo, para lograr este efecto, necesitamos cada vez más y más cafeína. Es decir, nos volvemos dependientes del café y adictos al efecto de la cafeína. ¿Por qué? Porque el café es una droga. Y si encima de eso endulzamos nuestra bebida, pasamos de una droga suave, como el café, a una droga dura, como el azúcar. Azúcar que es más dañina, más adictiva y causa más muertes que la misma cocaína. Pero ¿quién determina que una droga sea considerada legal o ilegal? ¿Quién determina que Colombia tenga que librar una sangrienta guerra, ver destruirse el país, colocar los muertos y soportar una sórdida corrupción política, económica y social que causa el narcotráfico? ¿Y todo para qué? Para la batalla contra las drogas, una batalla que en realidad no existe. Políticos y narcos con paramilitares despojándole la tierra a campesinos por millares. Ejércitos privados opuestos a la paz, disfrutando de sus crímenes con plena impunidad. Campesinos desplazados en la desesperanza, mientras la corrupción disfrutaba su bonanza. Pobres sin futuro, sacado de sus barrios, atraído por las motos de la escuela de sicarios. Mataron a Lara por decirles la verdad, mataron a Garzón, a Pizarro y a Galán. Un partido entero ha terminado a sangre y fuego, y todo por la codicia del poder y del dinero. Mataron policías, mataron a los jueces y a todo que se oponía a sus oscuros intereses. Con los poderosos de la alta sociedad ordenaron los suicidios y atentados sin piedad. El origen del consumo de drogas, como muchas otras cosas, es la religión. Y su uso en ceremonias espirituales se remonta a por lo menos 4000 años antes de Cristo. Drogas como el opio fueron consumidas por los egipcios, quienes creían que un dios llamado Tot les había enseñado a los hombres el uso del narcótico. De la misma forma, los antiguos romanos tomaban una bebida a base de opio llamado vino crético, y hay evidencias en Siria de grandes complejos que datan del año 1000 a.C., dedicados a la producción de fármacos a base de marihuana, con canales de distribución por todo el mundo antiguo. Heródoto, el padre de la historia, describe perfectamente cómo en su época ya se fumaba marihuana. Plinio el Viejo, en su famosa Historia Natural, le dice a la marihuana la hierba de la risa y recomienda expresamente no mezclarla con el vino. Y Galeno, el padre de la medicina, describe cómo la marihuana era usada en reuniones sociales para traer la alegría y la risa a las fiestas. La palabra griega farmakeia significa fármaco. De ahí también viene la palabra farmacia, lugar donde se compra la droga. Pero en la Biblia, la palabra farmakeia es utilizada para nombrar la hechicería, la magia. Magia y narcóticos descritos con una sola palabra.
hecho que sobrevive hasta nuestros días, razón por la cual a los narcotraficantes les decimos los mágicos. La Biblia nos habla de 3 reyes magos venidos de Oriente. Reyes magos cuyo calificativo obedece tanto a la práctica de la astrología, que les permitió ver y seguir a la estrella de Navidad, pero sobre todo a que estos reyes experimentaban con elementos mágicos, 3 de los cuales fueron llevados como presentes al recién nacido niño Jesús. El oro, metal alquimista por excelencia y símbolo de la riqueza. El incienso, estimulante aromático, símbolo de la espiritualidad. Y la mirra, una sustancia con propiedades parecidas a la morfina y símbolo de la profecía. Luego la Biblia vuelve a mencionar la mirra, cuando Jesús es llevado al Gólgota. Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Ahí los soldados le ofrecen a Jesús mirra con vino. Una práctica generalizada en la época, pero que realmente se hacía era con opio y con vino, para drogar y anestesiar a las víctimas y facilitar su crucifixión. Nos dice la Biblia que Jesús no aceptó el brebaje y prefirió estar lúcido, estar consciente mientras aceptaba su sufrimiento. La humanidad, en general, abandonó el misticismo en su contacto con las drogas y entró en una relación conflictiva e hipócrita con las mismas a través del prohibicionismo de unos narcóticos, pero la promoción de otros. Efisema, bronquitis, asma, infecciones respiratorias, cáncer y muerte son algunas de las consecuencias del tabaquismo que ha matado a más de 5 millones de personas por año en el mundo. Y es que al inhalar el humo del cigarro, estás consumiendo cerca de 4.000 sustancias tóxicas, entre las que destacan nicotina, arsénico, monóxido de carbono, alquitrán y oxidantes e irritantes. La Organización Mundial de la Salud declaró que el consumo de alcohol mata más que el SIDA, la tuberculosis y la violencia juntos. El alcohol mata a unos 3 millones de personas en el mundo cada año, lo que representa 1 de cada 20 muertes. Pero la legalidad o la ilegalidad, la prohibición o la permisividad frente a algunas drogas, nada tienen que ver con razones de salud o con problemas sociales que estas drogas causan. La verdadera razón son los intereses económicos, los intereses geopolíticos que algunas potencias imponen a unos países que aún consideran sus colonias. El imperialismo y el narcotráfico han ido de la mano en la historia y continúan haciéndolo. A mediados del siglo XIX, el imperio inglés, preocupado por su déficit comercial con los chinos, que les vendían de todo, seda, té y porcelana, decidieron meterles de contrabando opio a través de la India, que fue su colonia hasta 1947. Opio que producían monopólicamente y con el que iniciaron lo que podemos llamar el narcotráfico moderno. En China la droga se popularizó y comenzó a generar graves problemas en la población, ante lo cual el emperador Dao Guan le envió una fuerte carta de reclamo a la reina Victoria de Inglaterra. Pero existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos. El vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente. Por este motivo, hemos decidido castigar con penas muy severas a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el fin de poner término definitivo a la propagación de este vicio. He oído decir que en vuestro país está prohibido fumar opio. Ello significa que no ignoráis hasta qué punto resulta nocivo. Todo opio que se descubre en China se echa en aceite hirviendo y se destruye. Y en lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con opio a bordo será incendiado. Ante la prohibición del narcótico por el emperador, Inglaterra le declaró la guerra a
China. Guerra declarada en nombre de la libertad económica y el derecho de los chinos a drogarse. Así comenzaron las guerras del opio. Luego de 3 años de guerra, los ingleses derrotaron a los chinos y los obligaron a abrir sus puertos para la llegada del opio, a pagarles $6 millones en plata por el narcótico destruido, 3 millones más por las pérdidas de los distribuidores de la droga y 12 millones por los costos de la guerra, además de tener que cederles a perpetuidad la isla de Hong Kong a Inglaterra. China pagó todo lo exigido, pero como no paraban los abusos del imperio inglés, en 1856 se desató la Segunda Guerra del Opio, donde los ingleses volvieron a derrotar a los chinos y a obligarlos a condiciones más humillantes. Al final de las guerras del opio, China puso decenas de millones de muertos, la destrucción de su territorio, e Inglaterra se quedó con las ganancias. En 1865, y ante la gran cantidad de recursos que le generó su actividad de narcotráfico, el imperio inglés funda una banca para administrar dichas ganancias, el HSBC, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, un banco que hoy, 155 años después, volvió al negocio que le dio origen, el narcotráfico. Funcionarios estadounidenses se negaron a procesar a HSBC por el lavado de dinero en 2012 debido a las preocupaciones del Departamento de Justicia que provocaría un desastre financiero global. HSBC fue acusado de permitir que los carteles de la droga usaran bancos norteamericanos para lavar fondos. Cuentas de HSBC también fueron utilizadas por el cartel de Sinaloa en México y Norte del Valle cartel en Colombia, lavando $881 millones. Actualmente potencias como los Estados Unidos de Norteamérica usan la supuesta guerra narcoterrorista para ejercer su poder y su control en América Latina a través de países como Colombia, país que presa de su dependencia política y económica con el narcotráfico, agacha la cabeza y obedece al imperio, por miedo de correr la suerte del general Noriega, quien siendo mandatario de Panamá se involucró con el narcotráfico de la mano de los norteamericanos, pero pagó cara su osadía de desobedecerlos. 20 de diciembre de 1989. 27.000 tropas estadounidenses llegan a la ciudad de Panamá. Es la mayor invasión estadounidense desde la guerra de Vietnam. Su misión, capturar a un hombre. El dictador militar de Panamá, Manuel Noriega. El narcotráfico es el músculo de la guerra en Colombia. Y mientras existe el narcotráfico, Colombia jamás se librará de la violencia. Pero eso que llamamos guerra contra las drogas no existe. Lo que existe es una guerra por el control y el manejo del negocio que dejan las drogas. Negocio en el que están involucradas las élites políticas y económicas de los Estados Unidos y como sus vasallos las élites colombianas. Pero esto lo veremos en la segunda parte de la historia de las drogas aquí en Pandemia. En la escuela de las Américas les dieron los manuales y ellos crearon grupos paramilitares, llenaron de angustia muchas poblaciones con sus